buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asteroide M Podcast. Nuevo programa esta semana en el que vamos a hablar, de dos. Continuamos con las pelis, vamos a hablar de dos pelis también de la década del 90. Vamos a decir formatos o ideas similares, aunque sus orígenes son un poco dispares, pero más o menos apuntan a lo mismo. A pelis de aventuras, ¿no? De héroes o de antihéroes, cada uno con sus matices, pero más o menos en la misma línea. Hoy nos toca hablar, como habrán visto en la descripción del programa, en la captura, en la miniatura. Vamos a hablar primero de The Shadow, película de 1994, y luego en la segunda parte del programa vamos a hablar de The Phantom, película del año 96. Dos pelis de héroe antihéroe, pero que más o menos se resumen en un contenido muy similar, en contar historias del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, más o menos por ahí vamos. Así que bueno, vamos a darle paso al equipo acá que ya está listo y preparado para arrancar. Empezamos con los saludos con el señor Guillermo Villarreal. Guille, ¿cómo andás? ¿Cómo está Fer, Mati? ¿Cómo anda toda la gente? Me había olvidado hacer un costo de cronómetros, pero bueno, ya me pude acomodar. Dos películas que a mi juicio me pasa un poquito siempre lo mismo, muy buenas ideas. No sé si estuvieron bien aprovechadas, vamos a verlo en el transcurso del programa, pero bueno, con ganas de hablar de estas dos que inclusive en su época generaban mucha expectativa. Y bueno, después veremos qué sale este programa del día de hoy. Claro, sí, a lo mejor coincido con vos, a lo mejor buenas ideas, no sé si tan bien ejecutadas, porque tenían una base bastante fuerte, bastante sólida. Saludamos por otra parte al otro integrante del equipo, mi otro miembro del Asteroide M, al señor, como todas las semanas, al señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Fer, Guillo? Gente, sí, qué sé yo, estas películas, para mí, hay una que pasa el filtro y hay otra que no, pero bueno, ya voy a dar mi veredicto a cada una. Bien, iremos desarrollando. Subimos un poquitín la música y arrancamos. Bueno, damas y caballeros, ya estamos listos para arrancar. Bueno, como siempre, vamos a dar unos datitos. Vamos a arrancar, como están viendo las imágenes, estamos pasando, arrancamos la primera parte y como lo dije también con The Shadow, voy a dar algunos datitos así por encima para poner en contexto de la peli y ya empezamos a conversar, a charlar sobre ella. Y The Shadow, bueno, película, como dijimos, del año 94, está protagonizada. Tiene un elenco. Bueno, las dos pelis tienen un elenco bastante conocido. Que estaba muy. Muy en auge, ¿no? En esos años eran actores que disfrutaban de mucha popularidad. Algunos arrastraban de un par de años o antes, otros que recién empezaban o estaban ahí, pero eran momentos populares. Está protagonizada por el señor Alec Baldwin, que es el que hace el personaje principal, de La Sombra, alias Lamont Cranston. Coprotagoniza la señorita Penelope Ann Miller, que también tiene un rol importante. Es vamos a decir, el interés, como siempre, el interés romántico muy típico de estas épocas, pero también un personaje con mucho carácter y con mucho peso en la trama también. El señor John Lone, que es ¿cómo se llama? Vamos a decir que es el villano principal, es el antagonista principal. El señor Ian McKellen, bastante desaprovechado a mi gusto también, que hace un papel un poco de científico brillante, científico tonto, que hace el papá de Penelope Ann Miller.
Y el señor Tim Curry, que también es el villano secundario de la peli, que es un villano, vamos a decir, como una especie de gángster de poca monta en comparación del villano principal, del que ahora vamos a hablar. Está dirigida por el señor Russell Mulcahy, no, y perra idea, este muchacho que ha dirigido. Es el creador de las pelis por lo menos de la idea de Highlander, de las pelis de Highlander, bien. Bueno, no sé cómo llegó a hacer esto, pero en fin, lo estoy viendo ahora. Bueno, el guión está hecho por el señor David Cobb, que para mí es un viejo conocido porque durante los años 90 ha adaptado ha escrito guiones y ha adaptado de novelas, de muchas novelas, otros guiones de televisión, entre ellos llamada Jurassic Park, es uno de los escritores principales de la adaptación, ¿no? de la novela de Michael Crichton. Bueno, música del señor Jerry Goldsmith, muy de esa época. John Williams, Jerry Goldsmith era más o menos todo lo que se hacía en esa época, que de hecho es la década del 90 y del 80 las mejores bandas sonoras con mucha diferencia. Y bien, para hablar un poquito de lo que trata, La Sombra en realidad está basado en un producto anterior. Es una serie de novelas que también pasaron por el arco del radioteatro, porque la película está ambientada en los años 30 y el personaje de hecho es creado en los años 30, así que el radioteatro era una cosa que se usaba mucho en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿no? Por ser una de las pocas alternativas que había a la hora de entretenimiento, como era la incipiente televisión o el cine y obviamente la radio. La película trata sobre sobre un antihéroe, porque es un héroe que es, digamos, no digo, vamos a decir convertido a la fuerza, pero convencido a redimir su pasado, su camino del mal y de la destrucción, para, digamos, obrar del lado del bien en una Estados Unidos, en una Nueva York corrupta como en aquellos años, en la que hacía buena falta alguien que se encargara de solucionar los problemas, más a título de antihéroe y de vigilante a lo Batman que otra cosa. Cuento así muy rapidito por encima y ya empezamos. La historia principal trata de que el personaje que interpreta a Alec Baldwin, el señor Lamont Cranston, que es una especie de es un estadounidense que emigra al Tíbet y allí se convierte en un señor de la guerra, en un traficante de opio, que con el correr del tiempo monta una especie de, no vamos a decir de imperio, pero una organización criminal bastante importante por aquellos lugares. Un día es engañado y mediante una treta termina siendo casi secuestrado y vamos a decir un hombre santo de esa zona, ¿no? Del Tíbet, le ofrece la oportunidad de redimir su camino de destrucción y de maldad, enseñándole a controlar poderes especiales que lo facultarían como una especie de vigilante, y de esa manera podría él redimirse un poco de su pasado y encaminar su vida a un camino del bien, ¿no? Cranston termina dejando esa mala vida y, bueno, mediante el entrenamiento obtiene poderes que van desde lo psíquico, desde el control mental, hasta la teletransportación o vamos a decir, la facultad de moverse en otros planos dimensionales o de desmaterializarse, moviéndose entre las sombras. De hecho, de ahí el nombre del personaje. Y pasa a tener la sombra pasa a ser su alter ego, muy al estilo de Batman, vigilante que se encarga de combatir el mal para redimirlo, como dijimos, su camino para encaminar su destino hacia el bien en una Nueva York, o sea, emigra del Tíbet a una Nueva York, donde, bueno, tiene que lidiar con determinados tipejos de ahí, de la zona, de criminales, de matones, pero a su vez otro personaje entra en escena, que es el villano principal, que es un descendiente del mismísimo Gengis Khan, que tiene básicamente los mismos poderes que él o las mismas habilidades o facultades extraordinarias. De ahí se encamina una lucha entre estos dos personajes, primero porque de alguna manera, como el personaje de la sombra tiene un pasado oscuro,
el personaje el descendiente de Genghis Khan, que no me acuerdo cómo se llama, ya te digo enseguida, lo tengo por ahí. Obviamente el apellido es Khan. Shiwan Khan, que es como, no sé si es el tatara, no sé qué bisnieto. Primero intenta, digamos, formar una alianza, pero al ver que la Sombra y barra Cranston está completamente decidido a continuar su camino, su trayecto del bien, empieza el antagonismo entre los dos y la pelea. Por, digamos, el señor Ji Won Khan quiere hacer borrón y cuenta nueva, y con la ayuda de... vamos a decir la ayuda un poco forzada de un científico muy prominente de la ciudad de Nueva York, consigue acceso a una bomba que pretende detonar, y desde ahí va a hacer borrón y cuenta nueva y empezar su imperio del mal, eliminando buena parte de la ciudad de Nueva York. Y bueno, por ahí empieza toda la trama, que termina desencadenando en varios conflictos con este Tim Curry, que digo que es uno de los maleantes de la zona, que es reclutado por este villano. Y bueno, de ahí arranca todo. De ahí arranca más o menos toda la historia. En La Sombra, Cranston tiene una especie de... Una vez estando en Nueva York, tiene una especie de organización, vamos a decir, en la que con diferentes aliados infiltrados en distintos estratos de la sociedad le ayudan a combatir el crimen y esta nueva. Más o menos eso sería el resumen de lo que trata la película, de lo que trata La Sombra. Y como las imágenes que están viendo, bueno, ahí estamos repasando un poco los personajes, los están viendo. Así que bueno, te doy paso a vos, Guille, si te parece. Contanos un poquito qué tenés ganas de recordar de La Sombra, qué te gustaría remarcar, qué tenés ganas de contarnos. Adelante. Bueno, para arrancar, como dije al principio, perdón, son películas que yo, para más o menos ponerlos en contexto, años 94 al 96 más o menos, que es el rango donde se dan estas películas. Yo recién, estaba próximo a terminar la primaria, digamos, no era una persona que le daba mucha pelota al cine, no me fijaba, digamos, en cuestiones, ¿no?, de argumentales, y quizás tenía un juicio formado, digamos. Sí me fascinaba cuando me enteraba que existía alguna película que estaba basada en un cómic, o que venía de esa onda, de la onda superhéroe, qué sé yo. Siempre me generaba, como dije al principio, mucha expectativa. Recuerdo ver la Sombra, calculo que fue en VHS, seguro, de haber, digamos, no pude retener cosas buenas en el contexto del argumento. Sí recuerdo que por ahí la estética era bastante llamativa. Básicamente voy a hablar del principio, ¿no? De cuando llegó la película a mí. En ese momento me pareció algo que no estaba ni bien ni mal, o sea, como que me pasó por la vida sin mucho alboroto, digamos, y no logro recordar en ese momento algo que pueda decir, wow, tenía algo en particular, ¿no?, a destacar, ¿no? Bueno, todo lo que tengo para comentarles en sí tiene que ver ya con mi yo adulto, porque bueno, cuando la volví a ver, la volví a ver a manera de informarme casi de esta película, ya que bueno, y quizás de entender el contexto que pasaba, ¿no?, en ese momento. Así que bueno, comentarle lo siguiente. Como dijo Fer al principio, esta película ya tenía, ¿no?, un rodamiento en estos programas de radio, y por la época, en Batman, la película de Tim Burton, había explotado el cine por el año 89 más o menos. De hecho, fue una de las primeras películas que fui a ver al cine, y
Y bueno, y documentándome un poco con respecto a esta peli, es como que esta y otras más fueron como agarradas para tratar de emular, ¿no? Todo este éxito que había logrado sacar Tim Burton con la película de Batman. Eh, a, ¿A dónde voy con lo que dije al principio de que lo que es la película de la sombra tiene muchísimos recursos aprovechables y en lo personal no me ha parecido que fuera bien logrado? ¿Y por qué menciono esto de Batman? Porque, bueno, se dice mucho que cuando se crea el personaje de Batman, eh, toma muchas cuestiones de esta historia bien oír, bien oscura, que ya deambulaba, ¿no? En los años 30. Imagínense que estamos próximos eh, a cumplirse ya casi 100 años desde que se emitía en estos programas radiales. Y bueno, yo por lo general tratar de organizarme en mi cabeza y entender los contextos, porque bueno, las personas no vivimos más de 100 años y hay información que se nos pierde. Entonces, qué sé yo, la volví a ver por esto de decir, bueno, Batman se inspiró en esta película. Básicamente cuando vos ves la trama es como ver Batman, pero bueno, lamentablemente no fue, digamos, muy aprovechada, pese a que tiene exactamente los mismos condimentos, esta suerte de vida de Jesucristo, de me voy a algún lugar a aprender cosas y después vuelvo y soy alguien. Tener esta cuestión de este peligro atómico, que inclusive, bueno, en ese momento, quizás más en los 80 eh, y finales, ¿no?, de los 80, esta cuestión que yo la he remarcado en uno de los programas ya viejos donde vimos eh, la serie animada de Evangelion, donde yo destaco por ahí que hay cuestiones argumentales que tienen que ver con el vértigo, ¿no? Imagínense que, no sé, una bomba atómica ya te impone, ¿no?, un vértigo, una aceleración en la trama, y bueno, y esto no se logra, digamos, en la película, porque, bueno, porque la trama, nada, es como muy insulsa. El personaje interpretado por Alec Baldwin tiene esta suerte de poder de moverse entre las sombras, que es un recurso. Imagínense que películas como Alien, ¿no? Donde el bicho se camufla, o la misma Depredador, donde está bien realizado esto, quizás no se ha aprovechado. Yo realmente no sé por qué, porque la película gozaba de un buen presupuesto, más allá de que, bueno, terminó siendo un fracaso. No logró, digamos, concentrarse, ¿no?, en eso, eh, y hasta inclusive, ¿no?, la parte del villano. Esto lo digo relacionándolo un poco con el trabajo que yo estoy acostumbrado a hacer, porque, bueno, tuvo la mala suerte de tener a Tim Curry, que era un excelente actor que destacaba demasiado y muchas veces como que borra un poco la actuación del villano central. Eh, de hecho, nada, para mí hay una muy mala elección ahí. Yo creo que un personaje como Tim Curry, eh, que gesticula muchísimo, que tiene, ¿no?, algunos rasgos así medio malvados, así o esas sonrisas perversas que puede generar muchas caras, digamos. Es difícil, digamos, ponerlo al lado de otras personas, porque sin duda destaca y se roba un poco las miradas, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, para mí es una película que tiene muy buenos condimentos. Ya le digo, la historia es muy similar a la de Batman, el personaje tiene muy buenos poderes, la historia tiene un vértigo
una aceleración con respecto a esta amenaza, ¿no? de bomba atómica, y lamentablemente no, no tiene éxito, no, inclusive, bueno, desde lo visual, si la pueden llegar a ver, van a notar muchas similitudes con la Batman de Tim Burton, pero aún así queda como muy en la nada. Uno no llega a conectar, ¿no? con el personaje. Tiene algunos efectos entreverados entre animación y lo que fueron los primeros pasos en CGI, digamos, en efectos por computadora. Sí. Y bueno, nada, es como que tuvo quizás también esa mala suerte de estar justo en los comienzos de este recurso, que, bueno, por ejemplo, qué sé yo, unos añitos más adelante, salió, por ejemplo, la película de Jurassic Park, donde también había efectos de computadora, hicieron una obra maestra porque no se notaba ni ahí, o sea, emulaba muy bien, ¿no? Lo que Un eran, año antes. claro. Entonces es como, nada, quedó ahí muy entre medio del todo, y bueno, y no le han podido sacar mucho provecho. Para mí es muy lamentable, ya les digo, es como tener a Batman y no saber sacarle el jugo, eh, y no dejarla, ¿no? Bien parada. Ojalá, lo que siempre hablamos, ojalá a alguien se le ocurra hacer una nueva versión de esto. Eh, Más que nada porque son títulos que quizás no son muy efectivos, digamos, en lo que respecta a mí con el tema de los cómics, no son muy exitosos, quizás, pero tienen condimentos fuertes, digamos, muy aprovechables, y que quizás siempre caemos en lo mismo, o bajo presupuesto, o tienen un buen presupuesto y no está aprovechado. Ujú. Y es una lástima porque, ya les digo, yo lo viví con mucha expectativa, y es medio como que cuando vi tanto esta película como la que vamos a hablar después, medio como que se me cayó, ¿no? En la estantería, y bueno, y no lo supe o no lo pude disfrutar, y hasta incluso tampoco lo pude rememorar. Sinceramente no me han dejado, digamos, casi nada, digamos. Me han dejado más conflictos que certezas, ¿no? Sí, yo coincido también, que es una de esas pelis en las que se nota que hay un buen presupuesto, no vamos a decir superproducción, pero tampoco una película de clase B. Hay una buena idea atrás, hay unos personajes interesantes, hay buenos actores, porque dentro de todo, obviamente, algunos más que otros, ¿no? Pero, qué sé yo, a lo mejor Alec Baldwin para ese momento no era la panacea del cine, pero no era un mal actor. Penélope Ann Miller siempre fue una muy buena actriz, ni hablar de Ian McKellen o Tim Curry. O sea, tenía un buen reparto de actores en los que se podría haber logrado una mejor, no solo cohesión entre ellos, sino una cohesión en todo lo que es el argumento. Porque si bien la peli no tiene mal ritmo, no es una peli que a lo mejor el argumento sufra algunos huecos, dentro de todo tiene un hilo que más o menos se respeta de principio a fin. Las escenas son pocos creíbles, hay, no sé cómo decirlo, hay poca... Es como que cuando se nota que hay poca química entre los actores, em, no funciona del todo bien. Rigidez Exacta, claro, como una tienen los rigidez. diálogos. Los diálogos, exacto, sí, exactamente. Los diálogos son bastante sosos, podrían aprovecharse un poco más. Las escenas de acción no están mal, pero es una peli que empieza bien, a mi entender, empieza bastante bien, pero no puede mantener el ritmo, cae bastante. O sea, tiene, como dije, un hilo, pero más o menos a mitad de la película se torna un poquitín aburrido y un poquitín hasta ridículo en algunas cosas, más que nada en lo que tiene que ver con el personaje este que interpreta a Ian McKellen, que es un brillante científico, pero que a su vez también es como científico tonto, un señor torpe. Eh,
más allá de que tiene una explicación, alguna cosita de la trama, porque es un científico que sufre de daltonismo, eso tiene una, al final sí tiene una relevancia en alguna que otra escena, pero, pero está mal aprovechada, están mal aprovechados los actores. Es- Estéticamente es muy bonita, a mí me gusta mucho porque tiene muchos de los recursos, mezcla un montón de recursos, desde una buena fotografía, o sea, con por fotografía me refiero al recurso mucho que había mencionado Guille, basado en el cine de género noir, ¿no? Con esos claros oscuros, con esos contrastes altísimos, con esa ambientación oscura, y mucho contraste entre la luz y la oscuridad, entre la luz y la sombra, que un poco también es la esencia del personaje o de la atmósfera. Em, Tiene buenos recursos. A lo mejor no voy a decir que es un personaje, pero hay un elemento de la película que es una daga que tiene vida propia, una especie de demonio encerrado en una daga, que está hecho con animación, que está hecho con animación por CGI, por computadora, que no está del todo mal, está bastante bien. Y también tiene otros recursos como escenarios y fondos hechos a mano, dibujados a mano, mezclados con escenarios reales, en trucos de fotografía muy clásicos, muy de la época, incluso del cine, en la que la película se ambienta, pues se ambienta en los años 30 en plena época de casi predepresión. Tiene recursos artísticos muy interesantes, muy ricos. De hecho, prácticamente creería que para mí entender es casi por lo único que vale, por lo que vale ver esta peli, conocerla o reverla para ver esas cosas estéticas que son muy bonitas, que están muy bien hechas, a mi gusto por lo menos. Pero ahí se termina todo el atractivo. Ahí se termina todo el atractivo. Porque los personajes son interesantes, pero no hay cohesión entre ellos, no hay chispa, no hay química. El personaje de Shaun está muy bueno porque este alter ego, que una de las cosas que a mí más me gusta del personaje, más allá de los poderes sobrenaturales que tiene y lo del control mental, hay unos efectos que se hacen creo que se hacen con algún tipo de iluminación sobre los ojos, creo que no son lentes de contacto, habría que verlo, pero que a la hora de que cuando los personajes, digamos, utilizan sus poderes mentales, tienen como una especie de brillo en los ojos que está muy bueno, que crea o sea, crea una imagen bastante inquietante que logra el cometido de darle ese aura sobrenatural, muy a lo Drácula, incluso muy vampiresco, a la hora de cuando los personajes utilizan el control mental para dominar al resto de las personas o cumplir sus cometidos. Em, la sombra tiene, cuando utiliza sus poderes, sufre una especie de metamorfosis en la que su cara cambia, más allá de que la tenemos casi todo el tiempo tapada con un pañuelo a la altura de la nariz, con unos efectos de maquillaje que no sé si son los mejores, pero que dentro de todo creo que cumplen para darle esa transformación física al rostro de Alec Baldwin. O sea, tiene cosas que están buenas a nivel estético, creo que es lo más interesante y por lo que más vale la pena rever esta película o descubrirla, siempre y cuando teniendo eso en cuenta de que hasta por ahí nomás es lo que puede llegar a ofrecer, lo máximo que puede llegar a ofrecer esta peli, a mi entender. Mati, contanos algo vos. Sí, bueno, mira, yo la peli, soy sincero, nunca la había visto, hasta ahora hace poquito que la vi por el programa. Me costó verla, me costó terminarla. Evidentemente no envejeció bien los efectos especiales, todas esas cosas, digamos, que están ustedes ahí nombrando del tema del como que los personajes no fueron bien explotados, digamos. Tienen, los muestran un pedacito y quedan ahí nomás, quedan como a medio camino, digamos. Qué sé yo, por ejemplo, el personaje, bueno, el Asombra, hubiese estado bueno que, no sé, que tenga más acción, o sea, eh, como que se queda ahí a mitad de camino. Entonces, evidentemente, por momentos se vuelve lento también la película, se vuelve pesada. Por eso digo que para mí esta película no pasa el filtro, digamos, de los años. Y después sí tiene algunas cositas que son destacables, qué sé yo, el hecho de, como puede ser el tema de cuando el personaje Ale Baldwin, habla con la voz de la sombra, como que se tira para atrás y le da ese efecto de sombra cubriéndole la cara solamente,
queda la boca a la vista. Esos detalles están bien cuidados. No sé si el cómic es así original, pero bueno, ese detalle está bueno. No es un Eh, cómic, Mati. Es una serie de novelas, acordate. Ha tenido sí, adaptación de cómic, pero no nace de ahí. claro, sí. Bueno, por eso. No sé cómo lo han hecho, ¿no? Porque para mí han tomado parte de la historieta seguro o algo. O sea, la parte visual seguro, Y me sí, imagino sí, yo. sí, seguramente, sí. Los recursos visuales, sí. Sí, bueno, ese recurso está bueno. Después lo demás, sí. eh, También lo que decían de que es como una película de Batman. Obviamente, Batman se nota la inspiración del personaje y quisieron aprovechar y dijeron, bueno, ya está, ya que la película de Batman tuvo éxito, bueno, metemos esta que es como sería el papá de Batman, por decir un nombre, y no, lamentablemente, parece muy apurada también, pero a lo mejor le faltó un poquito más de producción, qué sé yo, bueno. Eh, para mí la peli es eso, no mucho más. Eh, Después tener, a lo mejor apostar a los actores eh, de nombre, pero bueno, no, para mí no, le salió mal la jugada. No fue suficiente. Y no fue suficiente. No, y después la peli entretenida para verla todo, pero ya llegó un momento que te aburrí, tenés que mirarla con muchas ganas y para conocer el personaje y no más que eso. No zafa bastante. Yo lamento mucho, por ejemplo, cuando hacen malas elecciones, por ejemplo, en la película de Shadow, tenemos al personaje que interpreta Willy Tanner, que es Max Wright, que Ujú. todo en la época ya viene de representar a un padre de familia, tierno, amoroso, y meterlo en una película sombría. Yo digo, no sé, el que elige no se da cuenta por ahí, o quizás no se tenía en cuenta en esa época, pero era como que, no sé, recuerden que acá en Argentina nosotros nos llegaba todo tarde, eh, pero bueno, en ese momento era ver reconocer a personajes, ¿no? Que tenían un papel nada que ver y aparecen en la película y vos decís, ¿qué hago? ¿Me río? O sea, ¿me voy a reír o me tengo que poner serio? Y eso también tiene mucho que ver a la hora, yo lo digo ahora de grande, ¿no? Cuando transcurría y era un chico, me parecía todo re bien. Pero creo que nada, que tengo que destacar esto, ¿no? Que a veces hay muy malas decisiones que no suman, sino más bien restan. Eh, y bueno, nada, son cosas que suceden, que a veces, qué sé yo, son cositas que por ahí son menores, pero tienen un impacto demasiado grande, ¿no? Tienen que ver mucho con el éxito de una obra. Eh, bueno, una lástima. Inclusive el personaje de Ian McKellen, como dice Fer, si bien hoy gozamos de un tremendo actor, quizás en esa época no sé, no es lo mismo. O sea, uno lo ve y no ve lo mismo, o sea, como que todo muy verde, así, como, no sé, muy extraño, ¿no? Ujú. Eh, Sí, por lo Tuvo que también decía un fuerte, digo. Guille, lo que decía de Max Wright, quizás o sea, la persona real tomó el papel porque dijo, pues, bueno, quiero hacer algo diferente, no me quiero encasillar en este personaje Lo que le terminó y, pasando, sí. y apostó por eso y le salió mal, ¿me entendés? En esta película, viste que siempre hay actores que hacen una película buena y después hacen dos o tres mal que vos eh, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué tomaste esa decisión? Pero bueno, a lo mejor se quieren salir un poco de esa sombra y bueno, para mí. Pero igual, de todas maneras, eh, para mí hubiesen buscado un actor menos importante, sí, a morir en minutos nada más. Hubiesen puesto otro personaje, otro actor más secundario y listo, ya está. Va, uno lo que analiza, digamos, desde ese lado. Ahora que vos decís o ya con el correr de los años, bueno, Sí.
hubiese puesto un actor más simplón. Sí, yo lo destaco más que nada para establecer, ¿no?, parámetros a la hora de evaluar, ¿no?, una historia. Yo sé que no es simple, digamos, hacer algo y que guste, y hay que tener en cuenta eso, ¿no?, los contextos a los que uno está acostumbrado. No sé, nosotros el papel que hace Tim Curry, ya les digo, lo hemos visto desempeñar muchos papeles donde él siempre se destaca. Y bueno, que no hayan visto que iba a llamar la atención, ¿me entendés? Sí. Es un error Parece, es una metida de pata del personal que está a cargo del cast. Más allá de que se de necesitaba la producción, digamos. sí, más allá de que se necesitaba un personaje, para el villano se necesitaba un personaje que tuviera rasgos asiáticos por el mismo origen, tal vez, tal vez deberían haber elegido un actor menos carismático o menos, que tenga una presencia muy inferior para que no termine pasando lo que Guille comenta, que terminó opacando al villano principal, si lo que no querés es salirte, digamos, de la línea que tenés marcada por cada personaje, ¿no? Sí, sí, aparte sí, sí, es poner un villano y que el personaje pelee contra el villano. Y si vos metés algo que te llama la atención, le estás errando, digamos. O sea, es como que no estás entendiendo qué es lo que estás haciendo. O de última, si lo estás viendo que se destaca, le decís, no, maestro, dejarte cara, ¿entendés? No seas tan malvado, porque necesitamos que se destaque el villano, ¿viste? En ese sentido. sí, o a lo mejor el actor, estoy pensando, ¿viste? El actor que hace de Shang Tsung, a lo mejor hubiese estado bien para el papel de villano. Sí, sobre todo porque tiene más pinta de descendiente de Khan que... Bueno, no nos adelantemos porque algo de eso va a haber en la segunda parte del programa que ya podríamos arrancar si quieren, si les parece bien. Bueno, Ahora lo vamos a atender a Sí, Samsung. ahora lo vamos a atender. Bueno, y bueno, ya dicho esto sobre la peli, vamos a pasar ya a la segunda parte del programa. Vamos a seguir con la segunda peli de la que queríamos hablar, que es el fantasma, o a ver, The Phantom, o el fantasma que camina. Que esta peli también ya tiene un personaje que también se mueve por esos años. La historia transcurre en el año 1938, o sea, muy poquito, muy cerquita o sea, la ambientación de época es básicamente la misma. Pero bueno, tenemos un personaje que es en sus orígenes bastante distinto, porque sí es un personaje de la época clásica de las historietas americanas, eh, que es una especie de justiciero, más tirando a superhéroe, aunque no tiene poderes fantásticos ni especiales, pero digamos que se encasilla un poquito más en el héroe más clásico que en el antihéroe o en el vigilante, ¿no? El fantasma es un personaje, como dijimos, de cómics muy, muy viejo, que digamos cuenta la leyenda de que es un personaje que se encarga de combatir el mal y que la creencia popular dice que es inmortal porque nunca muere, porque pasan los siglos y el fantasma siempre está, aunque eso tiene otra explicación que ya vamos a ir contando. Pero bueno, la peli del fantasma es del año 1996. De vuelta tiro algunos datitos y cuento alguna cosita rápida y ya seguimos. Está dirigida por el señor Simon Windsor, y protagonizada también por un elenco bastante conocido en esa época, em, bastante de moda, vamos a decir, en algunos de sus personajes, de sus intérpretes. En especial el señor Billy Zane, que es el protagonista principal de la película, que es el que encarna al fantasma, o a Kit Walker, digamos, y su alter ego, el fantasma. Trabaja también Christine Swanson.
que en ese momento era una chica muy, muy jovencita, una veinteañera, que a muchos la tienen muy fichada de un personaje que haría, que ahora se masificaría, en el que empezarían en el universo de Marvel en las películas del Capitán América, y que creo que hace poco tuvo una serie o algo por el estilo. Que digamos es la protagonista femenina secundaria. El señor Trent Williams, que es el villano de la peli, un muy buen actor, un villano muy carismático, que creo que es una de las mejores cosas que tiene la peli. La señorita Catherine Zeta-Jones, que por esos años estaba también en pleno auge de su carrera interpretando una villana semivillana, aliada del señor Trent Williams. Bueno, James Remar, que también es un villano ya un poco de segunda categoría, que es un actor conocido y que yo desafortunadamente lo tengo siempre en la cabeza por ser por interpretar al Raiden, al dios del trueno, ¿no? Al Raiden de los chinos en la segunda película de Mortal Kombat, La Aniquilación. Bueno, lo tengo en la cabeza por eso, pero bueno, es el Raiden devaluado de la segunda parte, que cumple para lo que es la peli. Bueno, y hay otros personajes también y otros protagonistas que ahora los vamos a mencionar en la peli, muy conocidos también. Y la historia cuenta más o menos que, así, muy por encima, que casi a finales de los años 30, el fantasma en la selva de Bengala está en pleno auge de su carrera contra el crimen, que en este caso tiene más que ver con elementos extranjeros que de la propia zona, que están en busca de determinados artefactos que tienen que ver también con una antigua orden de piratas enemiga ancestral del fantasma o de los fantasmas, porque ahora seguramente Guille nos va a comentar por qué esto de que el fantasma es inmortal, que tienen también una relación, digamos, de carácter argumental con el personaje principal. Pero también transcurre en otro contexto que es en la Nueva York de esos años, donde hay un empresario muy poderoso, empresario barra gángster, más gángster que empresario, digamos gángster, que funciona con una fachada de empresario exitoso, multimillonario llamado Sander Drax, está tras la pista de esta hermandad, la que se llama la Hermandad Sin, porque hay una leyenda que cuenta que hay una serie de aparatos, una serie de artefactos, vamos a decir que son en este caso unas calaveras, muy al estilo de las calaveras de cristal o de la leyenda de las calaveras de cristal, que una vez reunidas las tres calaveras, otorgarían a su portador un poder bastante, bastante interesante, bastante, eh, eh, digamos, al mejor estilo también de la, no sé, de la lanza del destino, ¿no? De los anillos, perdón, de las gemas del infinito. Un poder sobrenatural que obviamente este villano lo tiene totalmente motivado para extender su imperio criminal que tiene, con el cual controla Nueva York básicamente, a, a otros horizontes más amplios, ¿no? Así que la historia va un poco por cómo el fantasma vive sus aventuras en Bengala, pero después el personaje que, digamos, el alter ego del fantasma tiene que viajar a Nueva York y, digamos, se entrecruza con este villano y con la señorita que habíamos ¿cómo se llama? Que habíamos mencionado antes, que se llama Diana aquí en la película, que tiene una historia con el alter ego, con Kid Walker, cuando este era joven y estudiaba en Nueva York para luego irse a Bengala para convertirse en el fantasma, digamos, y combatir el mal. El personaje, como dijimos, el personaje es un personaje que está basado en el cómic. Estéticamente es el fantasma que conocemos del cómic y de otras encarnaciones que veríamos después. Porque el fantasma, dentro de todo, más allá de que tiene muchas encarnaciones a lo largo de los siglos, mantiene una estética prácticamente similar o casi igual en todas sus, eh, en todas sus apariciones, ¿no? Porque más que nada el título del fantasma o del fantasma que camina tiene que ver con una serie de, vamos a decir, con un carácter de manto, ¿no? Que se va heredando, que se va pasando y ahora seguramente Guille nos va a comentar un poquito más en profundidad. Eh,
Esta ya es una peli, lo último que digo, ya le doy paso a Guille. Esta es una peli que está más enfocada al género de aventuras, más a diferencia de El Fantasma que tratamos hace poquito, antes de esta, que ya tiene más, tiene unos personajes que ya que son más, tal vez más cliché, a lo mejor, en las pelis de aventura de esa época, más tirando para el lado de Indiana Jones o ese tipo de cine de aventuras, ¿no? Em, que para mí tiene un mejor ritmo, funciona un poco mejor que la película anterior, tiene una consistencia distinta, creo que es muchísimo más llevadera, aunque desafortunadamente también en lo argumental cae en cosas muy comunes, pero es una propuesta en cuanto a lo narrativo, a, a lo, a lo- propiamente en lo que tiene que ver con el tema de guión, para mí un poquito más sólida, por más que sea igual de cliché en algunas cosas, pero bastante más sólida que The Shadow, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando. Guille, adelante tú, cuéntanos un poquito que tenés ganas de marcar de esta peli. Bueno, antes de echármele el hate a esta película, voy a decir más o menos lo siguiente. Como dijo Fer, está basada en un cómic que gozaba, digamos, de una cierta buena salud, pero bueno, nada, lamentablemente como citamos antes con la película de Shadow, eh, hubo otras películas que también fueron, ¿no? Que sufrieron esta suerte de que alguien quiso, ¿no? Replicar cierto éxito, entonces han agarrado, ¿no? The Shadow, El Fantasma, la película de Rocketer y muchas otras tantas más, para ver si se le podía sacar, ¿no? Algún tipo de jugo. Con respecto a lo que es la trama del fantasma, más o menos les comento así algo por encima. Allá por el siglo XVI hay un muchacho que es el único superviviente de un ataque pirata en el mar, que bueno, que eh, nada, sufre, digamos, como una suerte de naufragio y las olas lo llevan hacia las costas de una isla, de la isla Bengala, donde ahí se encuentra con unos indios y hace como una suerte de juramento, ¿no? Para combatir a la piratería, ¿no? Tengan en cuenta que esta historia eh, donde había series muy populares como por ejemplo la de Tarzán, Ujú. ¿sí? Del hombre de la selva, y bueno, y esto tiende, ¿no? A estar también en ese entorno, en el entorno de la selva, donde hay piratas, y bueno, y donde nuestro personaje del fantasma eh, empieza una suerte de linaje que va pasando de generación en generación, y bueno, y a través de este manto de fantasma que se van sucediendo unos a otros, crean este mito de que es una persona que nunca muere, ¿no? Claro, de ahí Es digamos el nombre, claro, el fantasma, porque es una entidad que aparentemente es inmortal, claro. exacto. Bueno, de hecho, bueno, hay algunos cómics argentinos que han tomado una Me suerte suena, me suena. sí, una suerte de historia similar al fantasma, alguna que otra historia refritada, con algún que otro personaje de lucha libre que no voy a decir cuál porque si no eh, queda mal primero y segundo que no me quiero no me quiero meter en polémica, pero bueno, básicamente ahora sí me lo voy a echar encima todo el hate a esta película porque lamentablemente, a pesar de, para mi juicio, ser muy, pero muy mala, alguien en la producción ha cometido el gravísimo error eh, de vestir a nuestro personaje, ¿sí? De un violeta furioso y arrojarlo con un caballo blanco en medio de una selva totalmente verde. Y
quienes estén escuchando el podcast no entenderán un cacto de lo que estoy diciendo, pero acá viene la explicación. Yo, como sabrán, yo lo repito a cada programa, por lo que es mi trabajo, digamos, tengo que tener, ¿no? Algún cierto conocimiento de trama, de guión, de encuadre, de selección, ¿no? Y en este caso, quienes han elegido, ¿no? este tremendo contraste de colores entre el violeta y el verde ¿no? del traje del personaje y del entorno que lo rodea, bueno, nada, no se ha dado cuenta que lo que genera es un choque muy abrupto en la retina del espectador que desagrada. ¿Y a qué voy con esto? Es que quizás uno poniendo, no sé, en un entorno verde un color más afín, que esté más cercano en la gama, puede incluso ayudar, ¿no? a este personaje que si bien no tiene poderes, superpoderes, usa, ¿no? su astucia y su fuerza y se va escabullendo, ¿no? Imagínense, ¿no? Cuánto se puede escabullir en una selva verde un tipo vestido totalmente de violeta. Que inclusive ese traje tenía como muchos diseños así de vetas, tenía como líneas muy marcadas que difícilmente se pueden ver en la película, así que bueno, es como, ¿para qué le metiste línea? Y después no se va a ver un carajo. Y nada, una muy mala elección con respecto a los colores que lo único que produjo fue tirar por la borda cualquier tipo de logro que haya conseguido, ¿no? Esta historia que está devenida de los cómics y bueno, y por ende digo que es una gran lástima lo que han hecho, porque bueno, ya desde chico recuerdo de verla y de parecerme algo atroz la diferencia de colores, de ver un tipo vestido de casi de fucsia, o sea, es como, no sé, no me inspira ni valentía ni heroicidad, no sé cómo se dice la palabra, o sea, no me pareció para nada un héroe, sino más bien... Guille, por lo que tengo entendido yo, el color violeta no fue pensado, así que fue tirado así al azar en una publicación, porque si bien estamos hablando nosotros de la película ahora, en el cómics original salía en la semana, y el domingo cuando salió la primera publicación, no sé por qué, le pusieron violeta. Cosa que el autor, o sea, los autores, renegaban del color violeta. Pero ya quedó así y bueno, con el correr del tiempo se mantuvo y ya fue, digamos, es como que lo mantuvieron. Sí, bueno, de hecho voy a decir lo siguiente. Bueno, En la así. época, sí, en la época que salía el cómic, no estaba desarrollado en imprenta toda la tecnología que tenemos ahora para lanzar un producto con colores bastante vívidos sino que por lo contrario, ¿no? Se empezó a implementar el color en los cómics, pero se lo hacía de una manera muy plana. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando todos los colores son planos, se amigan mucho más, ¿no? Entre sí, porque no hay matices, ¿no? Es como que cada objeto está pintado de un color, entonces no hay... No hay sombras duras. Claro, es como que todo se amiga, digamos, todo parece más plano, pero cuando vos lo llevas al cine, bueno, el asunto es el siguiente, digo, ¿cuánto violeta vemos en un entorno selvático, en la naturaleza? Entonces ahí donde yo hago hincapié de por qué nadie, no sé, se le ocurrió decir, bueno, no sé, se lo oscurecemos un poco o se lo mezclamos un Bueno, poco con verde. por lo que tengo entendido yo, Guille, la película se lo bajaron bastante al color, porque es más saturado todavía en
el personaje. Y lo bajaron bastante. A lo mejor les han puesto un gris, última, como habían pensado en su momento, que a lo mejor el gris y algo violeta, como para decir, bueno, me meto no sé, un brazalete violeta a lo sumo. Pero Sí, bueno, justo a eso iba, ¿no? Con el tema de las betas, que el Pero ya estamos haciendo un análisis por demás, me parece, Sí, aparte, muy creo, obsesivo, digamos ya. no, sí, aparte creo que para entonces, ya para finales de los Sí, años 90, el fantasma ya había gozado de más popularidad en los cómics, ya obviamente ya estaba, ya se publicaba en cómics, había una serie, creo que había una serie animada que ya había salido, que era Los Defensores de la Tierra, donde introducían a este personaje junto a sí. otros personajes clásicos, y digamos que el aspecto general del personaje, con su clásico, porque ya era un clásico color violeta, más allá de que surgió de una idea arbitraria, de, Un de- de accidente, un sí, accidente, muy a los Hulk. Recordemos lo que pasó con Hulk, que los primeros números de Hulk, en realidad Hulk estaba pintado de gris, y como al tercer o cuarto número, a alguno se le ocurrió poner de verde, y quedó de verde, y ya después no se podía cambiar. Creo que para este entonces ya no se le podía cambiar el color con la que la mayoría de la gente que conocía al personaje ya lo tenía visto, ¿no? Entonces se optó por el violeta. Es como poder, qué sé yo, es como decir que hoy por hoy a alguno se le ocurra dibujarlo, que Sonic empieza a aparecer en los videojuegos o en películas de color amarillo o de color rojo, cuando en realidad ujú. el personaje ya tiene una trayectoria y ya la gente lo identifica con ciertas características, y entre ellas está obviamente el color del traje, que para colmo es un traje que prácticamente lo cubre de pies a cabeza. Hay solamente una parte, solamente creo que son las manos y la parte de la cara que lo cubre con un antifaz, y el resto es todo violeta. Pero bueno, sí, claro, comprendo que hay cuestiones por ahí que son más Sí, sí, difíciles sí, de, eh, de- le choca. sí, sí, que a la hora de meterlo en teoría del color, y en la composición general de los colores que se utilizan, eso tiene mucho que ver la gente que estuvo a cargo de la fotografía de la película, que a lo mejor debió haber hecho hincapié en hacer lo posible para que eso no fuera tan notorio o no fuera tan chocante, ¿no? Porque hay recursos como marca Guille que se podrían haber utilizado eh, claro, para evitar justo, eso. justo quería cerrar con esto porque en la película el personaje entra en algunos entornos más ocres, eh, más naranjas, más marrones, y aún así este violeta que está sacado, digamos, de la gama, sigue sobresaltando excesivamente. Eh, pero bueno, por eso lo trato de destacar, porque para mí, o sea, funcionó eh, todo lo contrario a lo que debería haber funcionado. Para mí es como si, no sé, estamos viendo una película Noir y de repente aparece un payaso colorido corriendo de acá para Mm, allá. claro. Como algo que lamentablemente no ha conseguido, digamos, ninguna buena opinión de mi parte, ni me ha llamado la atención en lo absoluto. De la trama, lo único que me gustó fue que al principio se respeta el cómic, o sea, sucede lo que sucede en el cómic, que me parece algo destacable, pero quizás hacia el final eh, hacen como lo he comentado en otros programas anteriores, no han logrado hacer un buen balance con respecto a lo que serían básicamente el poder que tiene el fantasma en su anillo eh, y con la problemática, ¿no? que sucede en la película. Lo digo así para no generar por ahí un spoiler, pero bueno, hay un desbalance también de fuerza eh, de manera argumental que no tiene, digamos, es como eh, y digo, si el personaje ya tiene las capacidades de resolver todo, la trama queda muy tonta, muy, muy simple, y es como que no hay un balance, digamos, la amenaza no era tan amenaza, la película que quizás te están estimulando todo el tiempo a que sea un peliculón, no lo es tanto,
por ¿no? Por esta diferencia enorme de argumental, básicamente, ¿no? Que por ahí se podía resolver de otra manera. Sí, bueno, yo, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con lo estético de la película, en cosas así elementales a la hora de ver ciertos parámetros, yo, hay cosas que me gustan de la peli, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que son las locaciones, porque al principio eh, la mayoría de las locaciones son en escenarios naturales, en la misma selva, creo que sería la misma selva de Bengala, creería, que si no me equivoco esta es una región de la India. Empieza o sea, todas las escenas que tienen que ver con las selvas, con las costas de estos lugares paradisíacos, están muy lindas, o sea, están muy bien implementadas, es muy lindo todo lo que tiene que ver con los escenarios naturales. Después cuando la peli, digamos que la peli viaja un poco entre dos locaciones principales, entre Bengala y Nueva York. Y aunque en Nueva York hay escenarios donde son obviamente lugares reales, también hay mucho truco de ilustración y fotografía muy parecido a lo que se ve en la película que hablamos antes, en la película de La Sombra, nada más que en vez la mayoría de las escenas son escenas más claras, más diurnas, pero siguen teniendo esos recursos, ¿no? De poner fotografías o de poner ilustraciones pintadas a mano en diferentes planos para dar una composición más real. Que si bien por ahí se nota un poquitín falsa, está bueno a la hora de lo artístico y del detalle y de lo trabajado que están algunas cuestiones de los escenarios en la ciudad de Nueva York, más allá de que son obviamente recursos, son trucos, vamos a decir. Por el lado de la trama es lo que dije antes, para mí funciona mejor que la película porque los personajes tienen mejor cohesión entre ellos, funcionan mejor entre ellos, más allá de que sí, son personajes bastante cliché, bastante predecibles en un montón de cosas. Porque hay personajes que vos sabes que son malos de entrada cuando te los presentan como buenos, y hay personajes que son malos de entrada y que te los presentan como malos y vos sabes que son buenos, son muy obvios. Eh, pero bueno, eso no le quitaría tanto porque dentro de todo creo que la película se deja ver un poquito mejor, tiene un mejor ritmo. Pero insisto, es un género distinto. La otra es una peli más oscura, con personajes muchísimo más complejos, por el lado, vamos a decir, psicológico a lo mejor. Y en El Fantasma no, son personajes más estándar, más de peli o de género de aventuras, de acción y de aventuras, ¿no? Tienen otro, tienen otro trasfondo, vamos a decir, no voy a decir, sí, iba a decir más simple, pero en realidad distinto, ¿no? Que requiere otro tipo de ritmo, ¿no? No son tan demandantes y no, a lo mejor no se tienen que pensar tanto a la hora de lo psicológico detrás de cada uno de los personajes. Y bueno, en líneas generales yo sí la tengo que recomendar, la voy a recomendar muy parecido por lo que recomendé la película anterior, que es todo lo que tiene que ver con la parte artística y en este caso con los escenarios naturales, con los animales, porque tiene algún que otro trabajo con animales que todo el mundo sabe, o por lo menos los que están en el cine, los que siempre trabajaron en el cine o conocen algo de cine, que trabajar con animales es muy difícil y hay algunas escenas con animales cuando se usaban animales de verdad, no cosas creadas por CGI, como se hace ahora, que no hay, en ese momento se usaban animales reales. Y hay dos o tres escenas con el caballo, por ejemplo, y con el perro, que en realidad es un lobo, porque el fantasma siempre va acompañado de su caballo, que ahora no recuerdo el nombre, y el lobo, que se llama Diablo o Demonio, que están bastante bien logradas, bastante bien hechas. Hay una escena donde van los dos, el caballo y el lobo junto con él, que está muy bien hecha. Y bueno, tiene algunos personajes también interesantes que, como dato extra, que no los mencionamos al principio, pero bueno, tenemos un actor muy conocido que se llama Patrick McGoohan, que es un actor de la época de Kirk Douglas, del cine clásico en blanco y negro, que aquí hace del padre del fantasma, ¿no? Del antecesor, ¿no? Del anterior fantasma.
que tiene a ver, no es spoiler porque aparece al principio de la película, pero es el fantasma, es el espíritu de su padre que todavía se comunica con su hijo. O sea, el anterior propietario del manto del fantasma todavía sigue en contacto con su sucesor, ¿no? Con su hijo, que está bastante buena. Las pocas escenas que tiene me gustan. Aparte es un actor súper conocido y muy en ese momento y de mucho renombre, ya obviamente falleció. Y también sobre casi ya el final de la película aparece otro villano que lo interpreta el señor Kari Hiroyuki Tawada, que es mucho más conocido como el Shang Tsung de Mortal Kombat, que es un actor que por esos años también vivía un momento muy prolífico en su carrera, que interpreta al gran Kabal Singh, que es, digamos, el general o el que está a cargo de esta hermandad, ¿no? De esta hermandad Singh de piratas, eternamente enemistada con el fantasma, que digamos en ese momento es el jefe, ¿no? En esta época. Que también tiene una escena casi sobre el final, bastante interesante. Es un personaje que siempre, es un actor que tiene mucho carisma. Aunque este villano de esta película interpretado por Treat Williams para mí funciona muy bien. No solo por cómo está construido el personaje, sino cómo lo interpreta el actor, porque es un villano de mucho carisma, es el típico psicópata encantador, ¿no? Que tiene ese aire tan carismático, lo que tiene de carismático lo tiene de malvado, ¿no? De retorcido. Y bueno, el resto de los personajes a mí me gustan también. Catherine Zeta-Jones está muy bien. La agente Carter, que es la chica esta, también cumple para lo que quería, para lo que le pedía a guion en ese momento. Y creo que la peli también yo la recomendaría por el hecho de lo estético, de lo artístico, de lo visual y de los escenarios. Y poco más. Pero bueno, vale la pena echar una mirada, aunque sea por conocer quién es este famoso personaje del fantasma que ha tenido otras encarnaciones en otros medios, bueno, en videojuegos, en películas, en series animadas y algún que otro medio en cómic, obviamente, que es de donde nace. Digamos que lo puedo recomendar y lo recomendaría por ese lado también, por la parte más que nada artística, más que otra cosa. Mati, contanos vos. Sí, yo también, de todo lo que estamos, de los actores que hay, el personaje de la que hace Diana Palmer, o sea, creo que es Krusty Swanson, ¿cómo es el nombre? Yo para el inglés soy bastante desastre. La actriz, Christy Swanson. sí, bueno, el personaje que ella interpreta tiene fuerza, digamos, está bueno el personaje porque no es la típica compañera del héroe, sino que también ella da sus buenos tortazos, eh, se Sí, sí, defiende. tiene su También, personalidad, sí, sí. sí, sí, por eso también, o sea, está interesante mirar también de ese lado, ahora con el tema de que está eh, reivindicando a la mujer, digamos, eso está bueno. Y qué sé yo, a mí, por lo menos, para mí esta película para mí es más zafable que la otra, porque es más entretenida, es más agradable de ver. Hace buen Eh, contraste, ahora que lo mencionas, perdona, hace buen contraste el personaje de Diana sí, con el de Catherine Zeta-Jones, ¿no? sí, sí, son Hacen buen equilibrio, son dos personajes femeninos eh, fuertes. fuertes que tienen. No fuertes porque tengan que ser fuertes, porque en ese momento De carácter, no, en no, ese sí, sí. momento los personajes ya eran fuertes y no necesitaban que nadie viniera a reivindicarle absolutamente nada, como las pavadas que se hacen ahora. Ya eran personajes Sí, sí. femeninos fuertes, ¿no? No hace falta pasarse de progre para darse cuenta que en realidad los personajes femeninos tenían lo suyo y eran importantes y se habían ganado su lugar en las historias y en los guiones por motus propio, no por agenda o por moda. Claro, Y entiendo lo que decís, tenía su contraparte claro, equilibrada, digamos. ya eran. Y qué buenos personajes los dos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Catherine Zeta-Jones también está bien el personaje, por eso digo que está bueno. Por ahí a lo mejor están mejor trabajados los actores, no sé si es porque que justo le coincidió el guión así, pero o en la mano del director, pero por eso la peli es más agradable. Eh, Después, sí, qué sé yo, eh, el tema del caballo blanco que decía Guille, a lo mejor hace como una especie así de me sale la palabra mención, pero bueno, no importa.
ya me va a salir. Que él es un fantasma, entonces al ser el fantasma siempre uno estaba asociado al color blanco. Supongo yo que por eso pusieron el caballo blanco. Son cosas que a lo mejor son detalles que a lo mejor uno analizándolo más y debatiéndolo, capaz que habrá que preguntarle a los creadores o al director Sí, que hizo eso. el fantasma lo que tiene es que tiene una fuerte conexión con lo natural, con el mundo Sí, con la naturaleza, ¿no? Con los animales, con las plantas, con todo lo que tiene que ver con naturaleza. Por eso tiene como compañeros, porque tiene no sé si en el cómic, pero lo recuerdo de la serie animada, uno de los poderes especiales que tenía el fantasma era que podía comunicarse con las bestias, ¿no? Que las bestias, que los claro. animales lo obedecían porque tenía una fuerte conexión con la naturaleza. Creo que de ahí viene Puede haber lo que sido, vos estás planteando. claro, puede haber sido político, entonces ahora estoy pensando, si tiene fuerte conexión con las bestias. Claro, sí. Andaría bien acá en Argentina. ¿Ah? Acá, acá hubiese sido presidente. Sí, Sí, acá hubiese sido presidente 5 o 6 veces, hubiese reformado la la, la, constitución. ma- Sí, la macana acá, acá hubiese andado bárbaro. la macana que acá este muchacho eh, como que pelea contra la piratería y bueno, acá en Argentina es un país pirata así Claro. puro, así que creo que no andaría muy bien, pero bueno. Menos mal que no anduvo Eh, por acá. no, hay un poquito de piratería por acá, pero bueno. Me acordaba justo ahora, esto que también iba a decir, que tengo acá anotado, que por ejemplo tiene un mayordomo el personaje este en la película. Sí, sí, es verdad. Bueno, que si el nombre del personaje se llama Falkmore. Si vos lo separás sería Lee Falk y Ray Moore, que son los creadores originales de la historieta. Ah, mira. Hay un pequeño guiño ahí para los creadores. Que Ujú. eso justo lo anoté acá, pues, viendo un par de cosas, bueno, lo vi ahí, bueno, me lo anoté para agendar. Un datito de color, digamos. Sí, sí, sí. Interesante, no Un dato de sabía. color, un dato de color púrpura. Como le Para gusta, el Guille. como le gusta a Guille. Sí, yo lamento no poder, digamos, recomendarla. Considero que quizás, no sé, al ser, digamos, de los años 30 del cómic y esta película al haberse hecho en los 1990, no sé, se podía haber obviado el lobo, que no tiene nada que ver con la selva, el caballo, que no tiene nada que ver con la selva, la misma trama, No, ¿no? Los villanos ya saben dónde están las calaveras y aún así raptan a la chica. La muerte del villano está catalogada como la muerte más absurda en el cine. No sé si vieron la parte de esa, capaz que vimos dos películas distintas, No, no, pero no, sí, bueno, sí. yo realmente no la puedo, o sea, yo lo quiero a Shang Tsung, pero de la manera que muere, no puedo decir que es una película eh, que es para invitarlos, ¿no? A verla, digamos. Prefiero olvidarla y esperar que alguien, como siempre decimos, tome la idea, ¿no? Y produzca algo un poco mejor y no esto que ya me dio epilepsia con el traje y bueno, nada, con la trama tampoco me te ha tengo, dejado. te tengo una mala noticia entonces, Guille. ¿Por? ¿Qué pasa? Aparentemente Bill Zane tiene ganas de hacer la segunda parte. Hace un Ah, par de años que ¿Ahora? está. Bueno, pero Sí. ahora sería el papá del fantasma. Creo que No sé, ya no le no da sé. para. Claro. Yo creo que ya no le Bueno, da. ¿por qué bueno, no el hace personaje. parte de Titanic que le fue mucho mejor? Bueno, pero bueno, el personaje púrpura. Capaz que se pelea contra el ninja púrpura también ahí hacen palmo Olvídense, a palmo. muchachos, porque en cualquier encarnación del fantasma va a ser Violeta. Siempre el fantasma va a ser Violeta. Eso sí, ténganlo presente. Sí, ¿Qué sé esperemos que yo? lo sepan acomodar, ¿no? Un poquito. Claro, a lo mejor le crean una piedra eh, fucsia, digamos, no sé, púrpura que esté dando vuelta como para que tenga un sentido el color en la selva. Eso también puede haber sido también. Buscar una manera así, bueno, hay una piedra que tiene ese color, o una planta que. O tal vez lo saquen de la selva. Acuérdense que el fantasma es un personaje que se va pasando de generación en generación y de locación en locación. Así que a lo mejor el próximo lugar no sería la selva. Sí, de hecho, yo quiero también aportar algo eh, que quizás no dijimos. Hay una serie animada que se llama El Fantasma 2040, Ah, donde nuestro exactamente. fantasma, el personaje, este personaje Violeta, es llevado a una ciudad Al donde futuro. tiene
claro, donde tiene unos entornos de ciudad, digamos, bastante azules, bastante más amigados con el violeta, y donde no cae tan pesado esta suerte de contraste ahí. Pasa desapercibido, digamos. Sí, no, aparte es otro entorno porque es un fantasma en el futuro, en otra época. Es otra encarnación del fantasma muy en el futuro. Bueno, que eso, que a mi juicio está un poquito mejor, digamos, y ojalá se agarren de algo más equilibrado, ¿no? Porque quizás lo de antaño, si bien funcionaba en esa época, ahora quizás necesita, ¿no? Algún que otro recaudo. Uh-huh. Bien, continúa, Mati. Si ya vamos cerrando. Por mí ya podemos ir cerrando si querés. Sí, no, pero bueno, nos queda saber. No sé si algún dato más. Nos queda saber si vos la recomendás, qué te parece, la recomendarías para verla. Guille no, yo sí, aunque por motivos distintos, obviamente. Pero bueno, contanos un poquito a ver qué es. Mira, yo si la quieren mirar y son del team del Guille que no le gusta el color así, de última, mirarla en blanco y negro, no sé, de última. Sería un éxito. Blanco y negro sería un éxito. Claro, porque vos la ves en tono de gris y ya está, no pasa desapercibido. O sea que se resuelve enseguida eso, ¿no? Así que por mí yo la recomiendo. Bien. Pero, pero más allá, hablando en serio ahora, tiene buenos personajes, hay buen equilibrio entre el bien y el mal, no hay tanta ni tanta fuerza tiene uno ni tanta fuerza tiene el otro, o sea, está bueno, hay buenos actores, no tiene tantos efectos especiales así como que decir, como que no se nota mucho el bajo presupuesto que tenía o por la época, así que bueno, yo la recomiendo bastante. Muy bien. Bueno, muchachos, ya podemos ir dando por finalizado el programa. Ya abarcamos las dos pelis que teníamos ganas de comentar. Reseñar, recomendar, no recomendar. Y bueno, como siempre les decimos, quien nos esté viendo, nos esté conociendo aquí por YouTube, el Asteroide M Podcast es un podcast en formato radiofónico que empezó como formato radiofónico, sigue en formato, pero también ahora se suma el tema de YouTube. Así que quien tenga curiosidad por conocer más del contenido que hacemos, dejamos siempre en la descripción del video los links hacia los dos sitios donde se publica el podcast regularmente, que son iVoox y Mixcloud, más allá de YouTube ahora. Así que bueno, pueden darse una vuelta por ahí, pueden comentar acá, donde les parezca mejor. Cualquier comentario es bienvenido. Está también un poco un detalle de algunos enlaces sobre redes sociales, sobre Mati, el canal, tanto Guille como yo tenemos un canal de YouTube también aparte, aunque hacemos contenidos distintos, pero bueno, también están ahí, si quieren ir a visitarlo, son bienvenidos también. Y bueno, ya nos estaremos escuchando en el próximo programa, donde ya, bueno, obviamente seguiremos con algunas otras dos pelis para recomendar, para analizar, que tengamos ganas de recordar y que nos parezca está bueno que la gente conozca o recuerde, o lo que sea. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí y nos despedimos ya hasta el próximo programa. Gracias nuevamente por escucharnos. Nos despedimos. Hasta luego. Chau, chau.